Ya me dijo un enemigo afuera, otra vez a Dios no, otra vez lo intentas. Sí, porque este no es el debut de Carlos en el cine. A mí me dio envidia, él me contó que una vez llevaron al cine Perro Mundo, tiene escondido el celuloide, no sé por qué. Bueno, pues mi mujer que está ahí, trabajó de actriz, y yo también, y debo ser el peor actor del mundo. Y además actué por las razones más insólitas, porque bueno, no había presupuesto para la película, y entonces el director, que era un español muy audaz, me dijo, usted tiene cara de cura, y me hace falta un cura. Y entonces yo me puse la sotana, y pues le di ahí confesé a un tipo que iban a fusilar, y qué sé yo, una novela, es una película muy dramática. Pero cuando salía de la Catedral de Santo Domingo, salía abrazado con mi mujer, pero yo salía vestido de cura. Y una mujer beata me vio y me dijo, parece mentira que usted... Entonces a mí no se me ocurrió otra cosa, decir, no, es mi mujer, peor todo. Un desastre. De todas maneras, la película tiene una distinción muy especial, que es una de las películas menos vistas en la historia del cine. Muchas gracias por todos los secretos y la cocina. Quiero darles la oportunidad de hacer preguntas. No sé si alguien se quiere acercar al micrófono. Después Carlos va a estar firmando afuera, así que los invito. Ahora si quieren. Adelante. De uno de los protagonistas de la novela, así que tengo que tener cuidado. No es necesario. Simplemente quería felicitarte por tu sensibilidad. Sin ser hebreo, y te conozco hace muchos años, has entendido también el problema del pueblo judío. Hoy en día, el pueblo hebreo enfrenta la amenaza de un holocausto oficial, anunciado, que quieren matar a todos los hebreos, barrer del mapa del Estado de Israel, y 150 países aplauden a quien proclama esto. Sí. Yo creo que podría ser el motivo para una novela tuya. Y al mismo tiempo poner la parte humorística, porque en el siglo XX, donde ocurrió el holocausto, se destacaron los más grandes humoristas norteamericanos, eran hebreos. Lubitsch, por ejemplo. Mel Brooks, todos. Sid Caesar, Woody Allen, todos. Y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, con su fortaleza se mantendrá. Pero necesitamos mucha gente como tú, que entiendan, que no busquen lo que es políticamente correcto. Te conozco hace tantos años y siempre me he emocionado conectada, y cuando te hice la historia esta nunca pretendí, la hicimos en casa, etcétera, etcétera. Pero continúe en tu camino, porque en mismo España, en Inglaterra, los movimientos anti-Israel son enormes. Tú eres una vez una voz en el desierto. Así es. Tú y Pilar Rahola, personajes que se han dedicado, y es muy importante. Ustedes son más importantes que nosotros los hebreos en hablar. Tenemos el interés de sobrevivir, pero necesitamos la comprensión del mundo y la exposición de lo que ha pasado. Por ejemplo, aquí tenemos a Alberto Muñoz, 22 años preso en Cuba, un gran amigo mío. Me da una expresión de solidaridad por todos los años que nos conocemos. Mi familia fue eliminada en el holocausto. Y ahora vemos este problema otra vez. Y creo que una de tus misiones, y no quiero que te comprometan en mucho menos, pero tú tienes un poder extraordinario. Si pudieras pensar en la posibilidad de escribir algo sobre este tema. Las 5 generaciones de la familia Kral que han existido, que fueron a Cuba, que emigraron aquí, ahí estamos diciendo adiós otra vez. Así que te reitero mis gracias. Gracias a Dios. Antes de entrar en la presentación, Manuel me decía, pero no es un poco también estar hablando del holocausto cuando han pasado tantos años y ahora hay otro problema. Bueno, el problema es que es el mismo problema. Es decir, es verdad que hay el riesgo de, cuando plantean, y lo plantean en serio, la destrucción del Estado de Israel, lanzar a los judíos al mar, que es una insistencia terrible en una monstruosidad. Entonces, pues, sencillamente, pues,
La manera más... Yo he tratado por todos los medios, es una causa que a mí me toca muy adentro, me parece que es muy importante. Llevé a mis hijos y a mis nietos a Israel y los llevé a los lugares importantes en Europa donde esas cosas ocurrieron. Pero hay un elemento de gratitud. Aparte de que todos somos lo que somos en el mundo occidental por la tradición judeocristiana, de la cual yo soy agnóstico, pero eso no tiene ninguna importancia. Es decir, incluso para ser agnóstico hay que partir del judeocristianismo, sino de qué voy a ser yo agnóstico, sino, o sea que precisamente están los fundamentos de nuestro modo de ser. Pero hay otra cosa que ya es tan importante como esa. El Estado de Israel es un think tank al servicio del mundo, que no nos cuesta una peseta. Hay 8 millones de personas ahí generando ideas, generando actividades, haciendo cosas creativas que se beneficia el mundo entero de ellas, de la misma manera que en la década de los 20 y de los 30 el mundo entero se beneficiaba de la obra científica y técnica de la judería europea, que esa la barrieron. Los supervivientes de la judería europea se escaparon, algunos de ellos a donde pudieron, y otros fueron al Estado de Israel. 60 años después, esa creatividad tremenda de ese pueblo se ha regenerado en el Estado de Israel, al servicio de todos nosotros. No sé si ustedes conocen, hay un libro extraordinario sobre Israel como el gran productor de empresas técnicas y científicas. Hay más empresas técnicas y científicas en Nasdaq de Israel que del resto del mundo juntos. Entonces, conspirar contra eso es conspirar contra algo que a nosotros nos beneficia, es golpearlo con un martillo nosotros mismos. A nosotros nos interesa muchísimo que eso subsista, y ya no, aparte de la cuestión humana, la cuestión de interés práctico. Ese argumento yo lo he defendido en muchos lugares, pero no tiene demasiado eco. Edwin. Disculpa, Carlos, que te interrumpa. Incluso para los que tratan de decir que eso quizás sea un argumento racista, de pretender decir que los judíos son superiores, hay que recordar que hay hechos históricos. En 1492 el 80% de los españoles eran analfabetos y el 80% de los judíos estaban alfabetizados, porque estaba en el interés de ellos, no sé, ves, a lo mejor me desmiente, que se leyeran los libros sagrados, ¿no? Y educaban a su pueblo. O sea, tenían miles de años adelantados en ese sentido, y cuando la religión católica castigaba la usura, otra bobería que se dice es que si son avariciosos y por eso eran dueños de la banca, pues ellos no prohibían la usura, y la usura no es más que prestar. Entonces, o por acá alguien me dice que no es necesariamente así, o tal vez, o sea que hay motivos históricos de los cuales debemos aprender del pueblo hebreo, ¿no? No es una cuestión racial, es una cuestión cultural. El país que inventó un día a la semana para dedicarlo al estudio y cuando eso no existía en el mundo, entonces eso fue generando una forma distinta de aproximarse a la realidad, y eso al cabo de los años y de los siglos y de los milenios pues ha generado un tipo de gente muy creativa, magnífico. Hay otros pueblos, no son únicos. Los libaneses también tienen unas características muy especiales, los hindúes tienen unas características muy especiales también, pero lo cierto es que en ese lugar del mundo hay 8 millones de personas que están haciendo cosas prodigiosas para beneficio de todos. Entonces, ¿qué sentido tiene no apoyarlos? Aparte de la cuestión humana, que a mí me parece que es fundamental, pero aparte de la cuestión humana, la cuestión de interés. A mí me interesa que el Estado de Israel siga funcionando, porque a mí me conviene como ser humano que exista eso. Las escenas de lo que vimos ahora filmado fueron tomadas en Cayo Hueso. En La Habana. Fueron en La Habana, en el malecón de La Habana. En el malecón de la Ermita de la Caridad. El cineasta no había una pareja, ustedes la vieron ahí, y entonces me puse a bromear con ellos y le dije, bueno, ustedes saben que esta es una película erótica y en un momento ustedes tendrán que hacer una escena, y el tipo me dijo inmediatamente, bueno, estamos dispuestos, ¿cómo hacerlo?
Y la segunda y última pregunta. En la contraportada del libro que acabamos de comprar, dice que David, Esa es una buena noticia, Eduardo. que David entró en Cuba dentro del barco que De San Luis. de San Luis, que tú dices que no lo dejaron desembarcar. Desembarcaron 6 o 7 personas. Y en este caso es ficción. Pero el caso más bonito es el de 2 niñas, 1 o 2 niñas, que no me acuerdo si, creo que eran 2, creo que eran unas gemelitas, que venían la madre las había abandonado y las había embarcado rumbo a Cuba, que el padre estaba en Cuba. Un médico judío que estaba ahí sin un centavo. Y además, cuando él se da cuenta que las niñas llegan en ese barco y que el barco va a ser devuelto y esas niñas van a ser devueltas a su desaparición, porque ¿a dónde van a ser devueltas si la madre ya ni siquiera estaba en Hamburgo, que fue donde las embarcó? Entonces fue a ver al general Montalvo y le contó la historia. Y Montalvo cogió a su ayudante y le dijo: coge usted un revólver y saque a esas niñas ahí a punta de pistola, carajo. Y las sacaron. Una de las niñas, o las 2, no sé, la sacaron y las recogió como dio lugar. Desembarcaron varias personas, 5 o 6, y hubo uno que se tiró al agua, y estuvo en un hospital, y, en fin, fue muy dramático y fue muy cruel, realmente fue muy cruel. Todavía la guerra no había empezado, pero se sabía que la guerra estaba a punto de comenzar. Yo empiezo con una confesión de que a usted no lo conozco. Y yo tampoco. Pero hace unas semanas tuve el gran placer de conocer a un señor de aquí de Miami que se llama David Lawrence. Ah, ¿cómo no? Claro. El editor, o former editor de Miami Herald. Y él no me conocía, yo no lo conocía. Se sentó, yo estaba muy nerviosa frente a él, y lo primero que me preguntó, sin conocerme, es: ¿qué libro estás leyendo? Entonces le conté lo que estaba leyendo y él empezó a entrevistarme o a conocerme. Después me di cuenta, a través de esa pregunta. Me volví a encontrar con él la semana pasada y me hizo la misma pregunta: ¿qué libro estás leyendo? Y volví a contarle. ¿El mismo libro era otro? No, por suerte ya estaba leyendo otro nuevo. Él lee un libro por semana, según me dijo. Entonces yo me pregunto, la próxima vez que me encuentre con Mr. Lawrence y le diga que estoy leyendo este libro suyo, ¿qué va a pensar él de mí? Bueno, ¿Qué es lo que dice este libro a alguien como él, de la persona que lo está leyendo? Porque él indudablemente está conociéndome a través de lo que yo elijo leer. yo trabajé con él en el Miami Herald. No sé, no tengo la menor idea de qué va a pensar. La verdad que es una pregunta sorprendente, pero sospecho que siempre tuvimos una relación muy cordial. Pero eso no quiere decir nada, sino que él es un hombre muy educado, a lo mejor tiene buen gusto y no le gusta lo que hago. La pregunta va más hacia su libro. ¿Qué refleja la persona que elige leerlo? ¿Qué tipo de persona es? Hablando de Freud, ya que Freud es un personaje, ¿qué refleja de nuestros gustos, de las cosas que nos gusta leer? ¿Qué dice de nosotros? Yo creo que hay gente que ama la historia. Okay. Yo creo que eso es básicamente. No es un libro banal, es un libro serio, es un libro. Yo lo he hecho lo mejor que puedo, no sé si. Me va a hacer quedar bien entonces, si le digo. No sé, dígale, si no le diga a la mujer del coronel por si acaso. Pero bueno, tengo todo. ¿Por qué se no? No, la mujer del coronel, léalo, pero no se lo diga. Bueno, porque lo que le iba a preguntar también es, no habiendo leído todavía ninguno de sus libros, pero estoy impaciente de llegar a casa y empezar con es un buen libro para empezar a conocerlo a usted. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso de conocer al otro a través de los libros es complicado, pero sí. Más o menos ahí aparece un tipo que a lo mejor dice: este tipo que pedante, qué sé yo. No sabemos. Gracias. Pero trátelo. Va a tener una ventaja. Porque yo le estaba diciendo precisamente a Carlos Alberto esta mañana en uno de los problemas
como lector, es que como lo conozco, estoy decodificando el libro todo el tiempo, ¿no? Y diciendo esto, tal cosa, esto lo dice porque... O sea que usted tiene una ventaja que es llegar virgen al libro. Es para la única ventaja que tiene ser llegar virgen a algún lado. ¿Pesa sobre ti cuando vas a escribir algo? ¿Será comercial? ¿No será comercial? Si le pongo esto, ¿me irá mejor? ¿O no tiene absolutamente nada que ver? No, sí tiene que ver, pero tiene que ver, hay algunas cosas que sabemos los editores. Yo fui 30 años editor, editaba libros que no tienen nada que ver con la literatura, libros de gramática, libros aburridísimos, pero que tenían un mercado. Y una de las cosas que sabemos es que no, el 60, 65, quizás el 70%, depende del país, de los lectores de ficción son mujeres. Las mujeres leen más que ficción que los hombres. Se interesan más tienen quizás una mayor sensibilidad. Ese es un dato interesante a los efectos de... Porque yo sí me planteo quién es mi lector. Yo no escribo ese cuento de... Bueno, no, ese cuento hay gente que dice yo escribo para mí, no, yo escribo para el lector. Me hago una idea de quién puede ser ese lector y muchas veces me equivoco. Ahora mismo conocí una pareja de los más jóvenes, una pareja ya muy mayor, mientras firmaba libros, que me dijeron: la mujer del coronel ha revitalizado nuestro matrimonio. Eso me encantó. Pero bueno, pues esto es la versión de Master and Johnson, pero moderna. Yo sí tengo en cuenta eso y trato de... Yo creo que la posición del escritor, lejos de ser un personaje importante, de mucho menos, el escritor es un tipo que se dedica a entretener a la gente. Es como un cómico, es como un trapecista. No hay ninguna cosa muy especial en esa profesión. Y yo lo que trato es básicamente de entretener. Y sí tengo en cuenta que sean mujeres. Aparte de que eso que dije ahí en la película que hizo Cao, en el trailer que hizo Cao, a mí me interesa más la psicología de las mujeres, porque son seres humanos más complejos. Los hombres están sometidos a unos códigos de comportamiento muy rígidos. Las mujeres tienen una plasticidad intelectual y emocional que a mí se me hace más interesantes, ¿no? Entonces, a los efectos de la literatura. Todavía no he tratado, y lo voy a hacer en algún libro, de adoptar la voz femenina, es decir, contarlo desde un personaje femenino. Lo hizo Martí, por cierto. Voy a tratar de hacerlo. A ver qué pasa. Ya me sale el bigote y eso y me echa a perder. Vamos con las dos últimas preguntas, por favor. Oyendo la historia de su novela, usted entremezcla los personajes históricos con los personajes, con la creación literaria. Uno como lector, a mí me encanta la historia, pero entonces cuando me enfrenta a la novela, ¿cómo usted cree que podemos resolver eso, aparte de ir a Google y chequear la realidad de la fantasía? ¿Cómo podemos enfrentarla de manera de saber qué parte es historia y qué parte es creación? ¿Existe eso? No hay manera. Yo lo leería como una novela. Es una novela, es ficción, basada... Todas las novelas finalmente están basadas en la ciencia ficción, qué sé yo, pero todas están basadas en realidades. Yo lo vería como... No procuraría verlo como un libro de historia, porque no es un libro de historia. Es una novela, es decir, dedicada a tratar de entretener al lector y contarle una historia muy dura. Esa es la cosa. Pero si googlea, como dicen en ese español espantoso del internet, si googlea, encontrará que algunos personajes son reales, que muchas cosas pasaron y otras no. El editor lo primero que hizo fue buscar a David Benda. Y dice, no aparecía David Benda. Claro que no aparecía David Benda, porque David Benda es un personaje de ficción. Entonces mejor lo disfrutamos como novela, ¿no? Eso es lo que yo espero, que lo disfrute como novela. Sin ninguna
alguna esperanza de que haya una Bueno, lo que pasa es que es una novela que ocurre, las cosas ocurrieron. Ocurrió la persecución, ocurrió el holocausto, ocurrió el barco San Luis, ocurrió el espía Luri, todo ocurrió. Y hay unos personajes que se cuelan por los entresijos de la historia y que son los que hacen la ficción. Pero descubres cosas. Por ejemplo, yo en Wikipedia descubrí, porque el manicero, el famoso pregón, primero que es de 1927, no sabía que era tan viejo, lo grabó Rita Montaner en el 27 o en el 28. Descubrí que es la primera canción hispana que vendió más de 1 millón de copias, ¿no? O sea que te vas enterando de cosas. Ven a Google, yo te recomiendo. Buenas noches, Carlos Alberto Montaner y Juan Manuel, gracias por estar aquí otra vez. Miami Beach Fair sin ustedes no es lo mismo, así que vengan el año que viene otra vez. Escribiré otro libro para... Sí, por favor. Juan Manuel, te juro que no he terminado tu libro. En vez de te juro que soy culpable, te juro que no es. Te juro, y le juro que el suyo lo voy a terminar. Yo soy muy fanática de las frases que usted siempre dice, y en esta cuchara dijo que la guerra civil española es la madre de todos los conflictos y que tiene mucho que ver con la relación, con la historia de Cuba. Yo cuando era jovencita leí mucho y ahora no quiero leer nada, estoy muy imbécil y me gusta leer los libros que son chiquititos, cortitos. ¿Qué yo pudiera explicarle a alguien que no sabe mucho de la historia de Cuba y es cubano? ¿Qué relación hay con la guerra civil española y la historia de Cuba? O sea, brevemente, que yo sé que usted sabe. No, hay un dato demográfico muy importante. En 1902 Cuba había, de acuerdo con el censo, 1,5 millones de personas. Entre 1902 y 1928, en ese periodo de 26 años, entraron aproximadamente 1.100.000 españoles en Cuba. Esos españoles fueron invitados a Cuba, de alguna manera, con criterios racistas. La idea era racista, la idea era blanquear a la sociedad cubana. Y casi todos eran varones, solteros. Y efectivamente, cuando el 70% del censo decía ser blanco, entonces se paró la ley. Mira, fue una cosa casi sudafricana lo que hubo en Cuba. Ahora, trajeron todo con ellos. Trajeron sus conflictos, trajeron su país. Además, Cuba era una provincia española en todo sentido. La música, la comida, todo. Cuba era muy española. Yo, cuando viví 40 años en España, pues me di cuenta perfectamente de eso. Y la guerra civil fue un parteaguas. La sociedad cubana se dividió entre los partidarios de la República y los partidarios de los nacionales, y fueron a pelear también a favor de los nacionales, a favor de Franco. Fueron un grupo de gente. Yo conocí gente que fue, y conocí mucha gente que fue a pelear a favor de la República. Pero cuando regresan esas personas de la guerra civil, también tienen una influencia muy grande en Cuba. Unos regresan que son, por ejemplo, los jesuitas que dirigían el colegio Belén donde estudió Fidel Castro. Esos eran jesuitas que venían con una mentalidad más o menos... El líder espiritual de Fidel era un cubano, curiosamente, pero un jesuita cubano que era un falangista. Y tenía una visión que era la visión de los nacionales españoles. Pero había otro sector que era todo lo contrario. Y esa gente, de alguna manera, determinó muchísimas cosas en Cuba. Y ahora se está sabiendo, por ejemplo, la enorme influencia que tuvieron los oficiales españoles que se quedaron en el ejército soviético y que fueron miembros del KGB en la creación del aparato comunista en Cuba. El general Shutat, por ejemplo, que llega en el año 59 a montar los servicios de inteligencia en Cuba, que viene del ejército español, que es un general del ejército español, pero es un general pasado a la Unión Soviética y es un oficial del KGB. Entonces hay una relación estrechísima. Pero eso dividió a la sociedad norteamericana. Ahí está en el libro contado, está la bronca entre John Dos Passos y Ernest Hemingway, precisamente en el seno de la guerra civil, porque ya el traductor de John Dos Passos es fusilado, es asesinado por los soviéticos, y eso John Dos Passos nunca se lo perdonó
a los comunistas, y no le perdonó a Hemingway que nunca hiciera una denuncia sobre ese crimen. Entonces, todo eso fue muy importante en la historia de Cuba, en la historia de los Estados Unidos, incluso en ese momento. Todavía hay reuniones de los excombatientes de la guerra civil y de las brigadas, los supervivientes de la brigada Abraham Lincoln, que fue como se llamó a los combatientes norteamericanos que fueron ahí, que muchos eran miembros del Partido Comunista. Buenas tardes. Mi pregunta es corta. Sin lugar a dudas, ya hace tiempo que estamos disfrutando de Carlos Alberto Montaner como escritor, su literatura. Sin embargo, a mí me preocupa un poco, y creo que algún cubano también puede compartir mi preocupación, qué está pasando con Carlos Alberto Montaner, al que estamos viendo como un elemento fundamental para el cambio en Cuba. Está pasando que voy a cumplir 70 años y que los próximos años de mi vida quiero dedicarlos a la ficción, a escribir unos cuantos libros y después, adiós, muy buenas. Las cosas tienen, la política es una actividad de gente joven esencialmente, y de gente con... Yo traté de hacer las cosas que pude hacer mientras tuve la edad más o menos adecuada. Llegó un momento en que sencillamente... Y como tuve la suerte de que mi verdadera vocación es la de escritor, la política es algo que me cae en las manos como consecuencia del sentido de la responsabilidad y de, en fin, cosas así. Pero yo realmente no me veo en un rellano. En una época, hace 10 años, hace 12 años, hace más tiempo, sí me vi desempeñando un rol político. Ahora no, ahora lo único que me queda es ser el manager de CAO, que es mi candidato para... Él va a ser el presidente. Él va a ser el presidente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Ahora sí, los invitamos con los autores afuera. Gracias a todos. Gracias.